Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación, como siempre, muy puntuales, solo con salvos y contadas excepciones como en el día de hoy, pero por fuerza mayor y casos fortuitos, para seguir con el tema constitucional después de un descanso de Semana Santa y de un periodo en el cual no pudimos participar. Hoy les tengo una presentación sobre el tema de lo que son las reformas a la Constitución, cuáles son los tiempos, qué se necesita y en qué consiste un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, vamos a hablar del artículo 374 en adelante. Muy bien, muy Bueno, mi bien. coronel, ¿usted le puede ampliar? Sí, 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 es que se me salió la que no es ya. Siga hablando y yo le cuadro. Full pantalla, pero te saliste. Sí, sí, Ah, sí. no, ahí está. Dígame, coronel. Siga, Caicedo, ya me conecto. Es que cometí un error aquí. Ah, bueno, listo, perfecto. Mire, como el tema está de moda y hace 20 días lo colocó como punto de referencia el presidente de la República, no sé si como una especie de cortina de humo ante la nefasta situación que vive nuestra nación en materia económica, en materia de seguridad, en materia de relaciones exteriores, es necesario y se hace necesario que nosotros tengamos o hagamos un análisis desde el punto de vista constitucional y legal de lo que son las reformas a la Constitución, que por ningún motivo son el aspaviento pues, de un mandatario de turno que quiere llegar a imponer una situación, digamos, muy especial dentro de un contexto que tiene connotaciones ideológicas. Y es por eso que yo me tomé hoy eh, la atribución de pasarme al artículo 374 en el entendido de que de aquí en adelante, en 5 artículos, se analiza cuáles son las reformas de la Constitución política de Colombia. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis. Yo voy a hacer la presentación, si me lo permiten, y después de que haga la presentación, si hacemos las preguntas, si lo consideran ustedes pertinentes, como para avanzar y consolidar. Si tienen alguna inquietud, la van registrando y la van apuntando, y con mucho gusto yo se las absuelvo al final de la presentación. ¿Les parece? Sí, no, perfecto, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Siguiente, mi coronel. Sí, señor. ¿Ahora qué pasó? Bueno, mira, antes de yo hacer, digamos, y entrar en el análisis verdadero de lo que son las reformas que trajo la Constitución del 91, es necesario que nosotros tengamos en cuenta unas situaciones muy particulares de lo que es la Constitución del 91 en relación con la Constitución de 1886. Nosotros no podemos olvidar por ningún motivo que esta Constitución del 91 es una Constitución moderna que está acoplada y que está de manera transversal con los movimientos y masas del nuevo constitucionalismo liberal a nivel internacional. Y es así como se toma esos parámetros y esos modelos de los convenios internacionales y de los avances que hay en materia de democracia y constitución política en el mundo para sacar adelante una constitución. Entonces, esta constitución política pues trae algo que es bien interesante. Igual la traía la cuestión del 86, que es la separación de poderes. Obviamente le da una connotación mucho más especial a dos poderes más que no estaban contemplados dentro de la misma dinámica en la Constitución de 1886. Entonces nosotros vemos que no tenemos los tradicionales 3 órganos del poder, que son el legislativo, y por eso tienen una importancia que más adelante la voy a manifestar, y por eso siempre viene en ese orden: legislativo, el ejecutivo y judicial. Sin embargo, los constituyentes del 91 colocaron como órganos autónomos independientes dos importantes, que son los organismos de control, y que por eso tiene una connotación bien interesante para el sistema que ven ahí, que son los controles al poder, que es la Contraloría y lo que es la Procuraduría General y la organización electoral.
salvo que hay algunas situaciones muy particulares que sí ameritan, digamos, un cambio, y es lo que yo he manifestado en la elección de estos dignatarios como tal. Por eso, este sistema, a pesar de que el sistema colombiano tiene un régimen presidencial, lo cual no significa que tenga autonomía sobre los demás poderes, como en alguna ocasión manifestó el presidente sobre el fiscal general de la República, manifestando que él era el jefe de Estado. Simple y llanamente es que el presidente de la República es elegido por el pueblo, como lo es elegido el Congreso de la República, porque tiene una función muy especial que lo vamos a manifestar más adelante. En ese orden de ideas, es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, pero no hay que olvidar que el ser jefe de Estado simple y llanamente tiene una connotación de representación diplomática a nivel internacional, es decir, no representa el presidente, y es muy diferente, por ejemplo, a los sistemas parlamentarios, donde el presidente no es elegido directamente por el pueblo, sino el pueblo elige a un congreso, a un parlamento, y ese parlamento elige a su representante como jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, como lo es el primer ministro. Entonces, para eso se crearon esos órganos autónomos independientes, porque tienen, y eso lo dice el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, que son autónomos independientes, pero hay una relación armónica. ¿Y eso para qué? Para ejercer un sistema de pesos y contrapesos, de que no se centralice o no se concentre los poderes en en un solo órgano. Y en este caso, pues como el presidente tiene una connotación bien importante, porque maneja la plata y eso le da un poder supremo. Entonces, para que no se concentre, por eso están otros órganos del poder. Establece los derechos y libertades, y sobre todo recae la soberanía en el pueblo, que lo vamos a ver más adelante en las diferencias que hay de lo que pretende el presidente con lo que él direcciona para una reforma, y con lo que verdaderamente está la Constitución de 1991 con respecto a la del 86. Siguiente, por favor. Bueno, esta diferencia es verdaderamente grande entre la Constitución del 86 y la Constitución de 1991. ¿Por qué? Porque es que en la Constitución del 86 había una democracia representativa. Es decir, solamente había un solo sistema de participación, que era el Estado de Derecho. Y eso lo trae aquí, digamos, el constitucionalismo liberal, que es el Estado de Derecho. Y vamos a ver que más adelante cambia a un Estado social y democrático de derecho. Esta que estamos viendo aquí, digamos, es lo que tenía la Constitución del 86, más lo que vamos a ver más adelante, que ya no es una democracia. Estas dos últimas presentaciones que salieron, democracia representativa y Estado de Derecho, nos va a cambiar por democracia participativa y un Estado social de derecho, que son las grandes diferencias con la Constitución del 86. Siguiente, por favor. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué, digamos, traemos a colación esto? Es necesario traerlo a colación porque hay que recordarle al presidente y a su séquito lo que es una constitución política y lo que es la Constitución del 91 y lo que es un Estado social y democrático de derecho. Entonces tenemos que esta constitución política como tal es un conjunto de normas jurídicas de naturaleza especial. ¿Y por qué? Siguiente, va pasando mi coronel. Y es porque es elaborada por el pueblo. Mi coronel le va dando siguiente, por favor. Enter. Es porque es elaborada por el pueblo, que aquí en la Constitución del 91 sí se constituye, y valga la redundancia, en constituyente primario, como no lo era la Constitución de 1886. Es decir, el pueblo, la puede ir pasando mi coronel sin ningún inconveniente. El pueblo es el que toma las determinaciones, pero obviamente vamos a ver más adelante que tiene digamos, un regulador, que es el Congreso de la República. Y es el Congreso de la República que está presente en esta Constitución para todos los procesos de reforma a la Constitución. Entonces, esa Constitución trae una estructura del Estado, una racionalización del ejercicio del poder, que es lo que no quiere entender el presidente, y establece unos derechos humanos bien importantes de las personas. Entonces, digamos, como para que lo miremos en un contexto general, lo que es una Constitución moderna. Y eso es lo que tenemos con la Constitución del 91, que es totalmente diferente a la Constitución de 1886. Siguiente, por favor.
Bueno, y en ese orden de ideas, como cambia nuestra constitución y como lo vimos anteriormente, se convierte en una norma, entonces aparece esa supremacía constitucional. Es decir, así como en los grados de la fuerza pública, las fuerzas militares y la Policía Nacional, existen unos grados de arriba hacia abajo y en el cual hay una, digamos, se supedita uno al otro. Así mismo estamos en el contexto moderno de las normas. Entonces, como ya es una norma, que no era la Constitución de 1886, que no era una norma, era un compendio de deberes que no obligaba, esta Constitución sí obliga porque es una norma. Hay que acordarnos de que lo más importante de una norma es que genera obligaciones y por lo tanto, en ese entendido, obliga a las personas a cumplirla como tal. Por debajo, y esa Constitución está supeditada a el pueblo, como lo vimos anteriormente, como constituyente privado. De ahí para abajo están todas las normas. Entonces, aparecen en ese orden las leyes. Las leyes las hace el Congreso de la República. Y ese Congreso de la República es elegido por votación popular como lo es elegido el presidente de la República. No solamente el presidente es el que es elegido por votación popular, es el Congreso de la República. Y resulta que el Congreso de la República es un sistema pluripersonal, es decir, son muchas las personas y nosotros tenemos un sistema bicameral, tenemos una Cámara de Representantes, tenemos un Senado de la República, en donde las normas se someten a un debate político y ese debate político tiene un proceso en unas comisiones internas. Eso es lo que realmente se llama democracia. Y la democracia está representada precisamente dentro de ese Congreso de la República. Una cosa muy diferente es que dentro de los politiqueros, dentro de la política existen los politiqueros que dañan la imagen de lo que es la política y otro caso muy diferente es el concepto constitucional y constituyente. Y en este orden de ideas se convierte en el constituyente secundario. Así de sencillo. Y excepcionalmente ahí aparecen los decretos de fuerza de ley. Pero esos decretos de fuerza de ley es cuando el presidente el Congreso de la República le atribuye, le da las facultades al presidente, pero bajo unos parámetros delimitados. No se puede salir de ahí y esos son en contadas ocasiones. A partir de ahí abajo, ustedes lo ven ahí, empiezan los actos administrativos. Los actos administrativos que son personales, pero también son pluripersonales. Y en ese orden están los decretos del presidente, que esos decretos del presidente tienen que estar supeditados a las leyes del Congreso de la República y a la Constitución Política de Colombia. Por más que tengamos un régimen presidencial, no puede eh, sobrepasarse a la ley y a la Constitución. Y me devuelvo acá, a la ley. Si la ley infringe la Constitución Política, lo van a declarar inexequible o inconstitucional la Corte Constitucional, que es la que custodia la Constitución Política de Colombia. Entonces, quizás, yo no sé, el año pasado o el antepasado me decían que cuando el gobierno anterior, porque la Corte había echado para atrás unas leyes, y yo le decía, es que ahí es donde verdaderamente está el control político. Entonces, ahora sí me están dando la razón de la importancia que tiene la Corte Constitucional. Ahora bien, si los decretos del presidente vulneran la ley y la Constitución, entonces existe otro órgano autónomo independiente que se llama el Consejo de Estado, que es el que entra a estudiar para declarar nulo la acción de nulidad, ese acto administrativo del presidente de la República. Y de ahí para abajo, los otros actos administrativos en competencia de los juzgados y los tribunales administrativos, como las ordenanzas, las asambleas departamentales, los decretos del gobernador, los acuerdos de los consejos municipales, los decretos del alcalde y las resoluciones que expiden las diferentes entidades del Estado. Y aquí tenemos otra cosa muy importante que apareció, que son las sentencias de la Corte Constitucional. Que si bien es cierto, la Corte Constitucional legisla negativamente, es decir, declara inconstitucional o inconstitucional, muchas veces lo hace positivamente, como lo hace el Congreso, debido a la negligencia de ese mismo legislativo que a veces no lo hace. Y entonces entra a cumplir una función de obligatorio cumplimiento. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces la diferencia con la del 86 está aquí, en un Estado social de derecho, que es donde nosotros tenemos todas las garantías. Yo recuerdo que cuando estábamos haciendo el análisis de los derechos que aparecen en la Constitución, yo les manifestaba a ustedes que habían aparecido unos derechos en orden, digamos, de tiempo, que son los de primera generación, que son los fundamentales, aparecen unos de segunda y tercera, que aparecen después, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y del ambiente. Y obviamente, porque en el transcurrir del tiempo, cuando aparecen los primeros derechos, la sociedad en el mundo no estaba urbanizada, era más rural urbana, y lo que interesaba eran los derechos de las personas. Aparece la situación de la industrialización, entonces aparecen las urbes y empieza a cambiar las necesidades, y ese individuo como tal ya va a tener unas nuevas necesidades dentro de un contexto social. Entonces, si nosotros recordamos el concepto de Estado, ahí está. Primero es el de garantizar la seguridad, que son los derechos fundamentales. El segundo es satisfacción de las necesidades. Y ahí donde está lo nuestro, el Estado social de derecho. Es decir, un conglomerado de personas y grupos en condiciones de desigualdad real. Claro, hay condiciones de desigualdad real en donde el Estado, que son las instituciones, y el presidente, en el caso nuestro colombiano, que la misma Constitución lo establece, que es esa figura del consenso nacional que tiene que entrar a trabajar con las otras instituciones para manejar y garantizarle esas necesidades a ese pueblo colombiano, entonces necesidades de salud, de educación, de vivienda digna, de recreación, de deporte, de trabajo, etcétera. Una misma libertad para todas, unas condiciones de vida digna, que lo que lo establece es suprimir la desigualdad social, y en eso juega un papel muy importante la sociedad. Pero la diferencia radica en que los países desarrollados, de acuerdo con su cultura y su contexto político y su economía, tienen un mejor Estado social de derecho. Siguiente, por favor. Entonces, esta constitución, y ya para creo que con esto termino y entramos al tema de la reforma, trae algo muy particular. Creo que ahí le falta otra. Esa. Trae unos mecanismos de participación ciudadana en el artículo 103, que lo desarrolla la ley 134 de 1994. Nosotros no podemos olvidar que la Constitución establece los parámetros generales y el Congreso de la República las desarrolla a través de las leyes, y el presidente de la República, las autoridades administrativas, lo que hacen es cumplirlas a través de los actos administrativos, es decir, en general a través de los decretos. Entonces, establece el voto, que eso estaba en la Constitución de 1886, no hay ningún problema, pero también aparece el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Aquí este tema es muy importante porque lo vamos a ver más adelante y está relacionado con el tema de la reforma a la Constitución. Entonces, no hay personas que confunden el tema del plebiscito con el de referendo, lo vamos a ver más adelante. El referendo está relacionado estrictamente con las normas, modificaciones de normas, mientras que el plebiscito es una facultad que él tiene el presidente de consultarle al pueblo sobre situaciones muy particulares y de atribución propia del presidente de la República, pero con autorización del Congreso de la República. Fíjense que todo gira en torno a ese constituyente secundario que es el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Creo que ahí se saltó una, Micronel. Sí, esta. Bueno, y entonces aquí ya empezamos, y nosotros empezamos a ver unos artículos que son bien interesantes y que es lo que establecen el sello de las reformas a la Constitución. Entonces, empezamos por la reforma a la Constitución del artículo 374, que establece tres formas de reformar la Constitución. Una a través de acto legislativo por el Congreso de la República, que esa misma facultad de acto legislativo la tiene el pueblo también a través de un 5% del censo electoral para presentar, digamos, las reformas de ciertos artículos, de una palabra, de una coma, de un guión de la Constitución Política de Colombia. Tenemos por el pueblo a través del referendo, que es parcial, y que a lo último viene el acto legislativo del Congreso que la refrenda como tal.
Entonces tiene esa atribución el pueblo colombiano, pero mire, si ustedes observan, todo está alrededor de las flechas, conllevan a un mismo punto, al acto legislativo y al Congreso de la República. Y por último tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, que es el artículo 376, que se puede reformar parcial o totalmente, como lo dice la ley 134 de 1994, que es la que hace el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, lo puede hacer parcialmente, y esto tiene una connotación bien importante que vamos a ver más adelante, que en esa parcialmente no se puede cambiar la esencia de la Constitución. Si se cambia la esencia de la Constitución, vendría una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar totalmente la Constitución. Y eso tenemos que tenerlos ahí, ténganlo en el tintero para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es lo que trae la Constitución? La Constitución te blinda. Muy diferente a la Constitución del 86, que solo le permitía al Congreso cambiar o reformar la Constitución, no le permitía al pueblo hacer reformas a la Constitución, ni aprobar una Asamblea Nacional Constituyente, ni nombrar unos constituyentes para que hicieran una constitución nueva. Y eso lo vamos a ver ahorita cuando miremos el tema de lo que el presidente pretende, según él, contrario a lo que es un hecho real y jurídico de la Constitución y la ley. Siguiente, por favor. No, se pasó una. Bueno, ¿cuáles son las leyes que lo desarrollan? Las leyes que lo desarrollan son la Ley Quinta de 1992 y la Ley 134 de 1994. La Ley Quinta es la primera que se hace, que es la que le da las facultades y establece los parámetros, los requisitos y los procedimientos que se hacen dentro del Congreso de la República. Entonces, ahí dentro del artículo 218 al 227 se establece el proceso legislativo constituyente, el artículo 228, reformas por una asamblea constituyente, y el artículo 229 del proceso constituyente primario. Y en la ley 134 de 1994 establece el artículo 58 al 63 la consulta para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces nosotros vemos en la Constitución en la Ley Quinta de 1992 unos parámetros establecidos para un acto legislativo y para una reforma a la Constitución. Normalmente, un debate para promulgar una ley ordinaria cumple 4 debates. Una en la respectiva Cámara, puede entrar por la Cámara por el Senado, por la Cámara de Representantes, otra en la plenaria, en este caso si entra por la Cámara de Representantes, en la plenaria de la Cámara, y segundo, otra vez se inicia en la Cámara, en el Senado, en la respectiva comisión, para terminar en la plenaria del Senado. Es decir, eso es la ordinaria. Para un acto legislativo, para una reforma constitucional, acto legislativo de reforma constitucional, eso equivale a 8 vueltas. Es decir, se repite. Entonces, eso se da en un periodo legislativo consecutivo. No hay que olvidar que una legislatura comprende 2 periodos, ¿no? Que inicia del 20 de julio al 17 de diciembre y el otro del 16 de marzo al 20 de junio. Aquí no interesa que sean una sola legislatura, dice 2 periodos consecutivos, es decir, un año. La primera va a ser por mayoría simple, es decir, con la de los asistentes, pero la segunda va a ser con mayoría absoluta, es decir, con la mayoría de los miembros de la Cámara y los miembros de la comisión, y en segunda instancia de la Cámara de Representantes o del Senado. Es decir, es un proceso bastante largo y complejo como tal. Y lo mismo establece la ley 134 de 1994.
que establece, porque eso no lo establece la Constitución, como si lo establece para el referendo, que se puede hacer parcial o totalmente la reforma a la Constitución. Siguiente, por favor. No, mi coronel, yo no sé para dónde se fue. Se fue mucho más adelante. No, se fue mucho más adelante, no sé. No, se fue mucho más adelante. No, más adelante. Ahí, no, ahí, no. Siguiente, 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 por favor. Siguiente, siguiente. Bueno, entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos un proyecto de acto legislativo que es el que se genera lo que yo estaba explicando para un acto legislativo que puede ser para una reforma por el Congreso de la República, pero esos actos legislativos no hay que olvidar que ahí, dentro de lo que vimos, dentro de los mecanismos de participación ciudadana, hay uno que dice participación legislativa, es decir, que el pueblo puede participar con un 5% del censo electoral. Entonces, por eso está incluida ahí. También los concejales y los diputados alrededor de un 20% y el Congreso de la República lo hace siempre con un número de 10 congresistas. Y el gobierno, pues que tiene, digamos, su participación y se hace en 2 periodos consecutivos, como se lo manifesté, con los tiempos que acabamos de ver. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, nosotros tenemos unos antecedentes de estos mecanismos de participación ciudadana. El más conocido y el más común es el acto legislativo de reforma a la Constitución, que lo ha hecho el Congreso de la República y en todas las ocasiones la mayoría lo han presentado al mismo Congreso o por iniciativa del Gobierno Nacional. Aquí nunca ha participado el pueblo mediante el mecanismo de participación legislativa y lo que ha habido hasta este momento han sido 62 modificaciones a la constitución política, un número bastante amplio que no debería existir en una constitución política. Si bien las constituciones hoy en día no deben ser rígidas, pero tampoco pueden ser demasiado flexibles, tienen que ser semiflexibles para no estar cambiando, porque como lo manifestamos en alguna ocasión, muchos de los artículos obedecen y deben estar en leyes para que no estén en la Constitución, mientras que las leyes se pueden estar reformando de acuerdo a las necesidades, la Constitución es un parámetro general. De Asamblea Nacional Constituyente no tenemos ninguna, no tenemos ninguna hasta este momento, ningún antecedente como tal. Sí, lo han manifestado algunos presidentes anteriores y este presidente que lo volvió a mencionar, pero no hemos tenido, digamos, antecedentes de Asamblea Nacional Constituyente. De referendo, tenemos un solo referendo, si ustedes recuerdan, es el referendo del expresidente Uribe en el año 2003. Un referendo que se tomó todo el año 2003 porque él desde que llegó empezó a trabajar. Mm, Resulta que en el Congreso se tomó su tiempo para poderlo sacar adelante. Fue a revisión de la Corte Constitucional de los 15 puntos que él estableció. La Corte Constitucional le colocó unos límites a algunos porque se excedía en algunos parámetros que podían cambiar la esencia de la Constitución y otros que podían enredar a la población en el momento de votar. Llegó el momento de votar y de los 15 puntos que estableció el presidente, solamente el pueblo colombiano aprobó uno, que fue el de la muerte política de los candidatos a cargos públicos que tuvieran antecedentes por corrupción. Ese fue el único cambio debido a ese referendo de ese año como tal. Y obviamente eso entra a ser parte de la Constitución, vuelve al Congreso a través de actos legislativos. Los otros puntos no. Si bien es cierto, se aprobó en términos generales, no fueron aprobados por el pueblo colombiano. Sin embargo, hay una situación muy curiosa. El presidente Uribe en su momento, cuando no pasaron, a través del referendo, los presentó al Congreso de la República y ahí sí, el Congreso de la República se encargó a través de acto legislativo y de esos 15 creo que pasaron 8 o 9 a través de acto legislativo.
Dentro de eso está lo del cociente electoral, las listas cerradas, el voto preferente, etcétera, etcétera. Que después lo hizo a través de el Congreso de la República, a través de acto legislativo. Siguiente, por favor. Mi coronel. ¿Me escuchan? Ah, ya. Dice ahí que está dando. Bueno, entonces tiempos para que se lleve a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver el procedimiento. Siguiente, por favor. Entonces, miren, vamos a ver acá. Nosotros tenemos algo bien interesante. Presentación de la propuesta. Vamos a ver. Y yo le coloqué lo máximo. Es decir, yo no creo que se presente. Mire, que estamos en el mes de abril. Están unas reformas del Congreso de la República. Y bueno, que este presidente, por lo que ha dicho y lo que nosotros vamos a ver más adelante, nosotros tenemos unos puntos que él ha manifestado. Entonces, presentación de la propuesta. Supongamos que la presente el 20 de julio, que se inicia el periodo legislativo. Viene el procedimiento en el Congreso que yo no se los mencioné, perdón, anteriormente, que constitucional y legalmente está establecido en 2 periodos consecutivos. Es decir, este sí entraría en una legislatura si lo presentan, pues. Entonces, estaría 2 periodos legislativos, estaría terminando para el 20 de julio del 2025. Estaría terminando ese proceso. Luego viene una revisión automática de la Corte Constitucional de 2 a 6 meses, que se toma la Corte Constitucional, y conociendo la Corte Constitucional con este procedimiento se tomará los 6 meses para analizarlo, porque eso no es una situación fácil, es compleja, porque lo que se pretende es reformar parcialmente la Constitución. Luego, si la Corte Constitucional dice, oiga, sí, lo vamos a aprobar, para que el pueblo elija, viene el referendo de aprobación por el pueblo, el referendo de aprobación. Es decir, le van a preguntar al pueblo colombiano, ¿ustedes quieren que se haga una reforma parcial a la Constitución política? ¿Sí o no? Así de sencillo, solamente es. Entonces, para eso se toma un semestre, sería el primer semestre del 2026. Viene la elección de los constituyentes. O sea, claro, se aprobó, pues ¿qué es lo que toca hacer? Una Asamblea Nacional Constituyente, toca nombrar unos constituyentes. Entonces se tomaría el segundo semestre del 2026. No hay que olvidar que este presidente actual termina en el 2026. Yendo bien, que sea 6 meses nada más, porque la de la vez pasada fue muy cortica, esa sección de la Asamblea terminaría eh, eh, yéndole bien, porque yo le coloqué yéndole bien en el segundo semestre del 2026. Que se elijan y empiecen a trabajar en agosto, septiembre, diciembre o en enero del 2027, ya esto se estaría consumando y se tomaría todo el tiempo para un procedimiento de reforma parcial. Siguiente, por favor, que aquí es lo más importante que aparece y de pronto ustedes van a tener dudas. Dice, aprobación Constitución por el pueblo del primer semestre del 2027. Es decir, al pueblo se le debe preguntar, oiga, ¿están de acuerdo con los puntos que se estableció en la Constitución, en la Asamblea Nacional Constituyente de la reforma parcial, sí o no? Entonces, eso sería para el primer semestre del 2027. Pero aparece una duda, que es lo que yo coloco acá, que es el famoso Fast Track. Ese Fast Track se llevó a cabo con el proceso de la desmovilización de las FARC. Y es un proceso que se dio en Europa y lo trajeron acá. Lo trajo el presidente, en esa época el presidente Santos lo presentó al Congreso de la República y la Corte Constitucional dio el aval, pero mire que fue un procedimiento para que lo aprobaran. Ese quiere decir camino rápido, es decir, no acogerse a los parámetros, pero es que las cosas son muy diferentes hoy en día a las de esa época. En esa época había una reforma a un artículo, 2 artículos, 3 artículos, específicamente porque se necesitaba hacer la paz, entre comillas, digo yo, pero la palabra correcta es desmovilizar. Y habían solamente 180 días para deponer las armas, es decir, para entregar las armas. Y estaban en una situación de premura del tiempo y alcance, y estaban también los países, la ONU,
detrás para que se consolidara el tema, digamos, de la paz, porque se requería en ese momento, era la primera ocasión que se iba a hacer una desmovilización de este tamaño, si bien es cierto, habían existido otras desmovilizaciones de otros grupos ilegales, subversivos o terroristas, como se les llame. En esta ocasión era el grupo más grande de Colombia, con casi 20.000 personas que hacían parte de estos grupos al margen de la ley. Y entonces era otra situación muy apremiante del cambio para consolidar en ese momento algo que solamente se tenía 180 días. La situación hoy en día es muy diferente y es una reforma que no tiene cabida por ningún lado, no tiene cabida por ningún lado de lo que ustedes observen para hacer lo que el presidente pretende y el fast track. No cabría en este momento que la Corte Constitucional lo hiciera porque las cosas hoy son muy diferentes a la del año 2016. Totalmente diferente porque no se necesita reformar una constitución para gobernar, que es lo que le falta al presidente de ahora. Siguiente, por favor. Entonces, de una Asamblea Nacional Constituyente, vuelvo, insisto, la figura importante, pues no viene siendo tanto el pueblo, sino el Congreso de la República. El Congreso es el que toma digamos, la iniciativa como tal, el pueblo se decide y pasa a la Asamblea Nacional Constituyente como tal. Siguiente, por favor. En esta ocasión es la iniciativa del gobierno que pasa al Congreso, la aprueba el pueblo y a través de los asambleístas constituyentes y por último el Congreso es la figura principal. Yo recuerdo que hice un artículo el año pasado o antepasado, precisamente sobre el tema de todas las modificaciones a la Constitución, que quien era la figura importante era el Congreso de la República como constituyente secundario, pero que de todas maneras participa el pueblo, quien es el que toma la decisión al final del día. Siguiente. Bueno, esto lo obviamos que es el proceso de referendo, pero pues no viene al caso que estamos hablando del tema. Quizás cuando lo veamos más adelante, detenidamente lo iremos a ver. Siguiente. Bueno, y aquí están las diferencias entre el proceso del 90 y la actual constituyente propuesta por el presidente de la República. Él pretende hacer algo más o menos parecido a lo que fue el movimiento de la séptima papeleta. El movimiento de la séptima papeleta, si ustedes recuerdan, se dio en el año 90, porque sencillamente teníamos una constitución obsoleta, caduca, una constitución que no le permitía al pueblo participar, solo era el Congreso. Estábamos en un Estado de Derecho, en una democracia representativa, no una democracia participativa. Estábamos en una situación de caos en materia de seguridad con los grupos terroristas, con el narcotráfico, etcétera. Al final del día, la Corte Suprema de Justicia, porque en esa época había una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, lo aprobó porque realmente se necesitaba hacer el cambio. Estábamos en mora de hacer. Solo lo podía reformar el Congreso, nada más, no había participación del pueblo como tal. Y una constitución, como le digo, demasiado vieja que ameritaba el cambio. Entonces aparece el presidente con una cabildo abierto, como si nosotros estuviéramos en la época de la temporada previa a la libertad del pueblo colombiano, en donde los cabildos abiertos se reunían para tomar decisiones en materia de lo que estableciera, digamos, la monarquía de la época. Entonces ellos no tienen en cuenta algo muy importante, que es que el cabildo abierto cambió su connotación. En la ley 134 de 1994 establece el cabildo abierto de la siguiente manera: la participación del pueblo en los consejos distritales o municipales o esto de las juntas administradoras locales, en donde para tratar algunos puntos los llaman al pueblo y participan, pero no tienen, digamos, voz ni voto para tomar la decisión, sino que le consultan y acuden al pueblo. Eso es lo que es cabildo abierto ahora. Los cabildo abierto que pretende el presidente, eso es una connotación arcaica que no obedece a la realidad.
Si él convoca a este tipo de concepto, estaría atentando contra la democracia y estaría dando una especie de golpe de Estado, como ocurrió en Perú o en otros países. Es decir, no va al contexto de la necesidad legal. Porque la Constitución de 1991 involucra al pueblo a través de todo el procedimiento que le acabo de mencionar. Para eso hay un procedimiento. Eh, para las intenciones que tiene el presidente, no tiene ningún tipo eh, de necesidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que necesita hacer el presidente es gobernar y utilizar los medios que nosotros tenemos a nuestro alcance, constitucionales y legales, para hacerlo. Entonces, eso es. Mi coronel, creo que ahí termina, siguiente, ahí no hay más, ¿cierto? No, parece que no. No más, No, ya. listo, mi coronel. Listo, sí, ahí ya termina. Perdón, yo salgo un momentico acá y yo entro acá a hacer, a mirar las pretensiones que tiene el presidente de la República. Dice los 6 puntos que tiene Petro. Dice, implementación efectiva del acuerdo de paz del 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Aspectos fundamentales como la reforma agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse, eh, deben abordarse con premura. Segundo, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. Reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. Propuesta alrededor de reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. Cambio climático, establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación. De los 6 puntos que él establece, hay un solo punto que se puede hacer a través de un acto legislativo en el Congreso, o de pronto un referendo si al caso. Que si ustedes lo ven ahí, es el tercer punto, que es la reforma judicial. De resto, está absolutamente, tiene él todas las garantías constitucionales y legales para hacerlo como presidente de la República, porque la misma le da. Para implementar los acuerdos de paz, sino que él lo haga y tenga voluntad de hacerlo. No se necesita nada más. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida, tiene todas las garantías a su alcance para desarrollar. La propuesta a través del reordenamiento territorial ya salió en el año 2011, salió. La ley que desarrolla el artículo de la Constitución Política que habla de las regiones y de las provincias para darle esa mayor capacidad. Lo del cambio climático, eso está en la Constitución. Y establecer un diálogo en torno al fin de la violencia, por supuesto que tiene las atribuciones todas necesarias. Yo ya le manifesté lo del cabildo abierto, que realmente, como lo establece la ley 134, es convocar al pueblo a lo que decían. Lo que dice es la movilización a la calle, el debate, a ejercer el poder constitucional. Bueno, perdón, esto que estoy leyendo acá es lo que él manifiesta, que es arcaico y obsoleto. Dice, convocar al pueblo a la movilización a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente, que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite. Están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana y vigente. No hay cosa más absurda y nos da vergüenza ajena de que utilicen esos términos, porque no obedece en nada a la realidad. Ya les manifesté que es un cabildo abierto en la Constitución Política de 1991. Bueno, eso pues prácticamente era lo que yo les quería comentar a ustedes, que es una situación muy compleja, pero muy compleja. Realizar una Asamblea Nacional Constituyente no necesaria, tiene todos los mecanismos, y ustedes vieron los tiempos que establece la Constitución y la ley para hacer una reforma a la Constitución que no tiene ninguna cabida, y el análisis de la Corte Constitucional va a ser exhaustiva. Entonces, una vez ya terminé la presentación, entonces ya ahora sí podemos hacer las respectivas preguntas. Bueno, Y mi coronel Caicedo, muchas gracias por la exposición.
Ya tenemos manitas levantadas y a todos los que quieran intervenir, primariamente les pido el favor de subirnos la manita. Entonces, mi coronel Pachón, adelante, por favor. Buenas tardes a todos los integrantes de esta sala y el coronel Marín Villamarín por haber escogido y al coronel Caicedo por haber seleccionado este caso a su debido tiempo y que creo que hay que seguir insistiendo sobre este particular. Yo el temor que tengo con los años que tengo y frente a las ansias de poder de Petro es que él incite al pueblo a la violencia y presente la intención de su Asamblea Nacional Constituyente y que la Corte Constitucional, frente a la violencia, pueda, discúlpeme la expresión, aflojar las piernas para darle el visto bueno a esa Asamblea, inclusive a reducir los tiempos que están establecidos en la Constitución, aprovechando, como se dice, el fast track, que se lo pueden inventar fácilmente, como lo hicieron en el periodo, en el proceso de paz. Ese es el temor que tengo. Simplemente, gracias. Pues mi coronel, digamos que dentro del contexto constitucional, dentro del contexto legal, y ya lo manifesté ahora, él no se puede ir por las vías de hecho, porque realmente son vías de hecho, incitar a la violencia. Y afortunadamente tenemos una Corte Constitucional bien puesta, bien ubicada, y existen los parámetros que están en la Constitución y los tiempos establecidos. Esto no es una dictadura, esto no es un reinado en el cual el presidente toma atribuciones a mutuo propio. No hay que olvidar que no solamente el presidente fue elegido popularmente, porque él siempre saca a relucir, sino los congresistas también fueron elegidos popularmente y son el constituyente secundario. Entonces, sí, el temor es que haya un proceso, un tiempo de inseguridad, un tiempo en el cual salgan, como él siempre lo ha hecho, que saque a los indígenas, a los de FECODE, a los de la primera línea y conformen esos movimientos callejeros y violentos. Pero eso ya, digamos, hoy en día no está a la orden del día y la Corte Constitucional tiene unos parámetros y unos principios. Entonces es muy diferente acudir a vías de hecho auspiciadas por el presidente de la República a, a una situación muy particular que existió en los años 90 cuando se presentó el movimiento de la séptima papeleta. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Le recordamos a todos los que van a intervenir, son 2 minuticos, mi coronel Caicedo solo tiene su tiempo limitado, pues también tiene otra reunión ahorita a las 7:30, entonces vamos a darle duro, parejo y dentro del tiempo. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. No, muchísimas gracias. Mi coronel Caicedo, yo quedo 99.99999% tranquila de que lo dispuesto en la Constitución actualmente impide que se haga lo que el señor este de Marras pretende. Y espero que igualmente tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional hagan lo pertinente. Sin embargo, es una pregunta. ¿Cómo quedó ese cuento del cabildo abierto si es algo tan obsoleto? Yo sinceramente no lo había identificado ni me había enfocado eso de las veces que he leído en la Constitución y supongo que eso fácilmente se debe cambiar sin necesidad ni siquiera de acto administrativo, ¿o no? No, no, es que el tema del concepto de cabildo abierto en la Constitución 91 y desarrollado por la ley 134 de 1994 cambió totalmente lo que existía en el ambiente de las personas, que fue lo que quedó de las guerras de independencia, en donde se reunían
aquellos próceres con el pueblo incitaban a los cambios y a las revoluciones, que eso se llamaba cabildo abierto. Eso es un tema del pasado. Hoy en día es una democracia participativa, es un Estado social de derecho, muy diferente a lo anterior que viene a traer el señor Petro, el cabildo abierto, lo que establece el artículo 9 de la ley 134 es que es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales en las cuales los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Entonces es algo totalmente diferente a lo que el presidente pretende. Es arcaica, es obsoleta y no obedece a la realidad. Más bien lo que pretende hacer él son vías de hecho y eso sí es grave, porque estamos en una democracia y si lo pretende hacer hoy en día utilizando los medios de una dictadura o de un imperio como había español acá a una democracia, se convierte en unas vías de hecho que no conducen a ningún lado. No hay que olvidar que el Congreso no le ha aprobado ni siquiera la reforma de la salud, ahora mucho menos, un tema que no tiene ningún asidero, porque es que no tiene ningún fundamento para hacer una reforma. Lo que buscaría él de pronto es la reelección en medio de eso y eso no tiene ningún asidero. Eso tiene unos tiempos. Entonces, no, ahí no hay razón de ser por ningún lado, ingeniera Rosita. Gracias, mi coronel. Para sus 2 minutos tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Mi coronel Caicedo, cordial saludo. Cordial saludo, mi sargento mayor. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, en vista pues del cronograma que usted expone aquí, que no le da los tiempos para esa convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, ¿no sería viable que de pronto este señor emplee algún artilugio para una reforma constitucional mediante algún otro mecanismo de participación para alargar su mandato y así obtener el tiempo necesario para el trámite de la Asamblea? Gracias, mi coronel. No, ahí tendría que hacer lo que hizo el presidente Uribe y el presidente Santos, cambiar un articulito que es el del alargamiento y volver otra vez a que el presidente pueda ser reelegido como tal, y eso también tiene otra vez un periodo de un año y tiene una revisión automática de la Corte Constitucional, y eso no es factible hoy en día como tal. Acuérdese que el Congreso de la República se lo ha opuesto, además que tiene una situación muy particular de la revisión de la Corte Constitucional, que eso va en contra de los procesos democráticos. Y se lo digo porque eh, cuando el presidente Uribe hizo el cambio de la reforma para la reelección presidencial, y que acuérdense que la Corte Constitucional se la echó abajo porque él quería la tercera ocasión. Entonces, eso lo que hizo fue perjudicar el sistema de pesos y contrapesos, porque estaba establecido debidamente para que el fiscal fuera nombrado por el presidente saliente. Solamente el presidente saliente estaría 6 meses con ese nuevo fiscal y el resto estaría el nuevo presidente, y así sucesivamente con el nombramiento de los demás altos dignatarios de la República. Hubo un cambio ostensible que dañó el sistema de pesos y contrapesos en ese sentido. Entonces, la Corte Constitucional, digamos, tiene muy bien sentada esa concepción. Y acuérdese que en el tema de la reelección de Uribe se lo echaron para abajo como tal. Entonces el presidente Santos vino y la cambió nuevamente, solamente, no, si yo dejo para que yo pueda estar y después la cambiamos para que no pueda ser reelegido. Entonces este sistema de Estado social de derecho y democracia no puede estar al arbitrio de los caprichos de un presidente. Esto es un proceso institucional, y en ese proceso institucional juegan papeles importantes las representantes que han sido elegidos por el pueblo, como son el Congreso de la República, pero también los que han elegido por otras instituciones, como son las altas cortes. Y en esa posición ellos están muy bien ubicados. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. La doctora Ethel, a través del Facebook, nos ha dejado el chat, perdón, nos ha dejado una pregunta para mi coronel. ¿No será que se moviliza equivocado y en una medición de poder
es lo que busca, generando con ello incertidumbre. Adelante, mi coronel, por favor. Pues es que siempre es lo que él ha generado, porque él, no, pues ya pues, no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, sino en este caso estoy hablando desde el punto de vista político ya. Él, lo que se le ha olvidado que es el presidente de la República, pareciera que estuviera en la oposición y no ha gobernado. Y siempre ha generado este tipo de situaciones, porque es que el tema de las actividades y las obligaciones que él tiene como presidente van muy mal en el tema económico, en el tema de relaciones internacionales y peor en el tema de seguridad como tal. Entonces, él siempre genera eso, ¿no? Trata de generar las personas que tienen un carácter autoritario, tienen esa forma para generar caos, para generar incertidumbre como tal. Entonces, fíjese que si ustedes, por eso le decía, a mí me da vergüenza ajena cuando él habla de cabildos abiertos a su manera, en contravía de lo que realmente establece la Constitución y la ley, porque no tiene nada que ver. Eso es lo que constituye, son vías de hecho, y los que medianamente tienen conocimiento de lo que son las normas, la Constitución y la ley, lo saben. Entonces, pues las personas que de pronto no tienen conocimiento, pues se dejan llevar a veces por los cantos de sirena, que no tienen ninguna acogida en el contexto constitucional legal. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, para sus 2 minutos, mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Caicedo y mi coronel Villamarín y compañeros de esta cátedra. Pues mire, yo tengo 3 preguntas, mi coronel, y es la siguiente. Como entendí, o sea, un acto legislativo no va a consulta de la Corte Constitucional. Sí, mi coronel, sí va a consulta. Todo lo que sea de reforma constitucional automáticamente lo revisa la Corte Constitucional. O sea que había entendido mal. Un acto legislativo va a consulta. Sí, Perfecto. señor. La otra pregunta, la otra duda es, el cabildo abierto entendí que no es a nivel nacional, sino a nivel de municipio, de distrito, puede ser, o de departamento, y es una consulta que no es vinculante. Sí, señor, tiene usted toda la razón. La ley 134 del 94 lo establece y son para los consejos municipales o las juntas administradoras locales donde el pueblo dentro de sus municipios participa en decisiones que son propias de los consejos o las juntas de administradores locales, pero no, Gracias. pero no son vinculantes. Perfecto. Si tengo tiempo para la otra. Sí, señor. Mire, mi coronel, yo me he quedado sin entender lo de Fast Track. ¿Por qué? ¿Por qué estoy sin entender? Porque ni en la ley 134 del 94, ni en la ley quinta del 92, ni en el bloque de constitucionalidad, según entendí de su conferencia, mi coronel, no veo en estas 3 normas y el bloque, 2 normas y el bloque constitucional que aparezca el fast track. Entendí que, es decir, que era porque las naciones más adelantadas o la ONU estaban interesadas en que se hiciera el proceso de paz, pero yo no sé en qué norma está, me quedo sin entender, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted tiene toda la razón. Eso no está en ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley. Eso fue un tema que se trajo de Europa en un proceso que habían desarrollado algunos países para temas apremiantes. Y como en el momento de la época estaba el tema de la desmovilización de un grupo de los más grandes de Colombia armado y solamente contaban con 180 días, 16 meses, para llevar a cabo esa desmovilización, el Congreso de la República lo analizó y se lo pasó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional lo avaló, pero las circunstancias son muy diferentes. Eso no está en ninguna norma. Las circunstancias del 2016 a las que pretende hoy el presidente de la República son muy diferentes, son una diferencia abismal del cielo a la tierra. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, tiene la palabra el doctor José Ricardo Martínez Alfonso para sus 2 minutos.
Entonces vamos con sus 2 minutos, mi coronel Carvajal. Gracias, señor Coronel Yo Alarcón. cedo mis 2 minutos, yo cedo mis 2 minutos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches para la sala. Señor Coronel Caicedo, muchas gracias, muy interesante. Lo siguiente, esas constituciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela facilitaron las dictaduras, pero veo que esta constitución nacional nuestra de 1991 cierra totalmente esos anhelos de dictadores, no solamente de Petro, sino de futuros presidentes que también quieran ser dictadores. ¿Comparte usted este concepto? Gracias. Claro que sí, totalmente lo comparto, mi coronel, y no hay que olvidar que el camino que allanó Chávez cuando llegó a Venezuela fue inmediatamente cambiar la constitución. Y acuérdese que él juró por la moribunda constitución y lo primero que llegó fue a cambiar la constitución, lo que le allanó el camino a él para que los poderes se centralizaran en el Ejecutivo. Entonces, como estaban de moda el maltrato que habían tenido ellos por mucho tiempo, el tema de la corrupción, una cantidad de cosas, pues el pueblo inmediatamente le aprobó y eso le allanó el camino pues para la dictadura que hay actualmente donde se centran los poderes, contrario censo a lo que nosotros tenemos en Colombia. Gracias, señor Coronel Caicedo. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi sargento mayor Landazuri. Gracias, mi coronel. Yo tengo nomás una preguntita y excelente exposición de lo escuchado mi coronel Caicedo. Es una pregunta en relación a esto que tiene que ver con la lucha social, a esa vía de hecho, a esa herramienta tan importante que los consideran estos tipos y este señor presidente ha demostrado tener una maquinaria bastante grande para la movilización social. Esa herramienta de lucha social, ¿en qué momento jurídicamente se puede neutralizar o no se puede neutralizar? Porque esto es crítico, no hay que quedar tranquilo en relación a la movilización social, es una importante herramienta de lucha. Bueno, mi sargento mayor, como usted lo dice, es una herramienta de lucha, pero desde el punto de vista jurídico no tiene ninguna asidero y son vías de hecho. O sea, el presidente puede llamar allá a las... ahora se me olvidó el tema, mi coronel Villamarín, recuérdeme lo de los indígenas, ¿cómo es que se llama? ¿El CRIC? No, el CRIP es la que reúne a los del Cauca. La minga, la minga, la minga. La minga, puede llamar a las mingas, puede llamar a los de FECODE, que son los que lo patrocinan, y puede llamar a los de la primera línea y pueden salir a manifestarse siempre y cuando lo hagan pacíficamente. Ahora, yo no creo que las fuerzas militares y de policía se presten para que hagan lo mismo que hicieron en lo que hizo él durante los 4 años que preparó para presidente, en donde dañen el bien público y el bien privado como tal, para que lo aprueben y que a través de las vías de hecho se puedan hacer, se pueda hacer, porque es que los parámetros constitucionales, mi sargento mayor, están tremendamente claros. El sistema de pesos y contrapesos en Colombia está totalmente claro. Es decir, nosotros no nos podemos dejar llevar por las palabras violentas que dice que voy a convocar. Bueno, van a haber manifestaciones, inclusive ya no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, les manifiesto, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, y van a haber manifestaciones muchísimo más grandes, pero eso es un boomerang para él, porque va a terminar con un gobierno, pues como lo va a terminar, nefasto, y un gobierno que no cumplió eh, con los mínimos parámetros establecidos de una democracia. Entonces, son vías de hecho, mi sargento mayor. Súper, gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Nos quedan 2 intervenciones. Les pido el favor de el tiempo, utilizarlo de la mejor manera posible. Tiene la palabra entonces Yolanda Acevedo. Muchas gracias, buenas noches. No tengo preguntas, me quedó todo muy claro. Muy amables. Bueno, se le cayó la señal a Eduardo, entonces ya hemos copado las intervenciones de las personas que están presentes en el aula actualmente, mi coronel Villamarín.
Le agradecemos mucho a mi coronel Caicedo su conferencia. Excelente, excelente. Gran conocimiento. Por favor, para la bendición y los comentarios finales, mi coronel Villamarín, nuestro presidente, adelante. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón. Muy amable, mi coronel Caicedo, por su tiempo, su paciencia, haber superado el impasse que se nos presentó de iniciar un poquito más tarde, pero y todo salió bien. Excelente su presentación, muy clara, las ayudas excelentes. Ya las tengo yo y las podemos compartir a todas las personas que las quieran ver porque son muy didácticas y muy entendibles y nos da una claridad acerca de cómo es lo que establece la ley colombiana, qué es lo que limita y qué es lo que facilita, y de igual manera cuáles son las intenciones del señor Petro. Todo parece indicar, por lo que nos dice mi coronel Caicedo, que la estrategia de Petro era ganar la mayor cantidad de alcaldías, convocar el cabildo abierto, como sigue insistiendo, a sabiendas que eso es ilegal, pero buscando alguna leguleyada como la que hicieron en Bolivia con Evo Morales, que se lanzó a sabiendas de que no tenía derecho, aduciendo que era un derecho humano poder ser elegido y reelegido, y entonces con eso la Corte Interamericana intervino y dijo que sí que era legítimo lo que él hacía, hizo unas elecciones espurias, se cayó el gobierno, lo abandonó y después regresó y metieron a la cárcel a la señora que lo reemplazó y todo lo que sabemos. Ya tenemos un antecedente grave de cómo puede ser lo que tenía Petro pensado o lo que sigue pensando. El otro caso que tenemos muy reciente, que nos ha contado aquí muchas veces Eduardo Vázquez de El Salvador, que la Constitución no contempla la reelección y sin embargo este señor se hizo reelegir. Entonces son los riesgos que se corren aquí de que teniendo todas estas cortapisas, igual que nos metieron el fast track con el cuento de que era la ONU, él resulte haciendo con su premio Nobel de Paz y con que las FARC y el ELN se les desmovilizan si esto, son posibilidades que hay que mirar. Pero muy clara su exposición, mi coronel Caicedo, y sabemos que jurídicamente, legalmente, sería prácticamente un imposible y que así le pasara el proceso, como usted mismo nos lo explicó, llegaría casi al 2028. Pues seguimos, mi coronel Caicedo, contando con su sapiencia, su instrucción, su orientación, porque nos está dando las luces siempre de la claridad jurídica, de lo que establece la ley, lo que establece la norma, no lo que nos ocurra a nosotros, ni lo que uno quisiera que fuera, sino lo que está estatuido. Entendemos que tiene un compromiso, mi coronel Caicedo, ya usted nos confirmó que el próximo martes continuamos con el análisis de la Constitución, pues le deseamos en nombre de todos que tengan un feliz fin de semana y a todos que Dios nos siga iluminando. Y mi coronel Caicedo, entonces usted cierre con su despedida. Bueno, mi coronel, pues muchísimas gracias. Solamente quiero recordar algo muy particular cuando este nuevo gobierno recibió de presidente del Congreso, se me va ahora el nombre, este que tuvo de cáncer y que está por allá de embajador. Roy Barreras. El famoso Roy Barreras, que quiso de tratar de hacer un tema de fast track y le fue como los perros en misa para impulsar los cambios del presidente, pero le fue re mal en el Congreso de la República. Entonces, ahí les dejo solamente eso como detalle. Y muchísimas gracias, muy amable a todos por escucharme y tener en cuenta los aspectos jurídicos, constitucionales y los aspectos legales, que no es nada fácil, así nosotros tengamos un presidente con un carácter autoritario, no es lo que él diga, sino que existen esos parámetros, esa intríngulis que siempre establece una democracia y un Estado social de derecho, para no llegar a la concentración del poder. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel Caicedo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Buenas Gracias, mi noches, coronel gracias. Villamarín.